Hace 8 días visitamos a una hermana de cáncer, ya en estado crítico, ya para finalizar su vida, y ninguno de sus familiares visitó a la hermana. No sé, pastores entre la familia, excusas que no pueden, y me hablaron que fuera pues a orar por ella, ¿verdad? Y está bien, fuimos, oramos, pero ya es un tema de decir el ser humano hasta dónde llega. Es como la hierba crece, dice la Biblia, y se marchita. La hermana la conocimos llenita y era pues ahora sí un cadáver. Y mis hermanos conocieron a mi hermana y está ya en un estado de terminar. Oramos, dijimos, Señor, ayúdanos, Señor. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que todo aquel que visita a un enfermo de esta forma, cuando sale de ahí, sale con un pensamiento diferente de decir, no tengo que desaprovechar ni la familia, ni las amistades, ni los amigos, ni los hermanos, y si tengo algún problema, ir y pedir perdón, aunque usted no tenga el error, vaya y pida perdón, y perdóname, tal vez te falte el respeto, no me di cuenta. Y eso es lo bueno, ¿verdad?, que nazca en el corazón de decir, cuando el Señor nos encuentre o nos mande a traer a su presencia, que nos vayamos con ese corazón diciendo, Señor, hice lo que tú me delegaste a hacer. Amén. Bueno, oramos antes de entrar al tema. Padre, buen Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, oh Dios, que pones en nuestras manos. Señor, te ruego que uses, Señor, oh Dios, este vaso, Padre, que pongas tu palabra en mí, Señor, oh Dios, y que podamos, Señor, traspasar de tu mensaje, de tu palabra en el corazón de todo oyente, Señor, de los que están en las redes sociales, Señor, oh Dios, y que pueda hacer efecto, Señor, oh Dios, en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, meditamos un poco sobre el libro de Jeremías, y vamos a ir a Jeremías 12:13. ¿Cuáles son las consecuencias de apartarnos de Dios? Jeremías 12:13, y tal vez la palabra está un poquito fuerte, ¿verdad? Pero vamos a traerla que sea como pan, que nos beneficie al estado espiritual de nuestras vidas, porque estudiaba un poquito sobre la vida de Jeremías, y ahorita el primer canto, no sé si se acuerda del primer canto, pastor. Ya escuchaste, ¿verdad? El primer canto me llamaba la atención por la vida de Jeremías. Cuando uno come algo y escucha algo aquí, dice uno, o sea, cuando uno lee un versículo y escucha uno un canto, cómo se apega, ¿verdad? Por eso yo siempre he estado en ese aspecto de que el estado, la atmósfera profética dice que tiene que estar en boca de 2 o 3, dice la Biblia. Y cuando un mensaje viene pegado con un canto, yo no me puse de acuerdo con el pastor Galindo, canten este canto, vemos cómo se une la palabra con un canto, con un mensaje, con una circunstancia, con algo que a usted le pasó, y es una atmósfera espiritual, una atmósfera profética donde debemos estar todos, como dicen, en la misma misión, en el mismo sentir, y hacer lo mismo para el Señor. Dice Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Amén. Nomás eso vamos a leer. Bueno, miren, porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál pueblo? Pueblo de Israel. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, Dios, la fuente de agua viva de nuestro Dios, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y podemos ver muchas características de esta forma, ¿verdad? Lo decía el profeta Jeremías en aquellos tiempos, conocido como, le dicen muchos, el profeta llorón, el profeta con sentimientos, el profeta que se la pasaba llorando, mi hermano. Pero cuando usted lee la vida de Jeremías, hasta usted se pone al último a llorar por todo lo que él vivió, por todos los mensajes que él dejó. Cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, que hay veces que nosotros hablamos y muchas de las veces nosotros profetizamos. Y quiere decir que a veces hablamos en nuestra casa,
Y ahí es donde nosotros debemos de tener el cuidado de lo que nosotros estamos hablando, porque si tenemos ira dentro de nuestra casa, hermano, eso puede ocurrir una tragedia, porque en vez de hablar palabra profética o palabra de sanidad a la familia, con la ira podemos hablar maldiciones. Y créame, hay un mundo espiritual donde nosotros andamos, hay un mundo espiritual. Estoy preparando un tema que se llama los ángeles. Y hay ángeles, miren, que son los enviados. Ángeles que, por ejemplo, hay oraciones que los ángeles dicen, un ángel escucha la oración y se lleva la oración hasta el Padre. Pero si nosotros lo tomamos del otro mundo, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar. Entonces, de lo que salga de tu boca, si en vez de que salga una oración o una bendición para alguien y tú hablas maldición, mire, aquel también está esperando lo que salga de tu boca para tomarlo y hacerlo efecto en la persona por la cual tú estés hablando. Por eso debemos de tener cuidado en todo esta área, en todo este aspecto. Y lo que Jeremías hacía, hermanos, era un profeta así llorón, pero por las circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Israel. El pueblo escogido de Dios. A veces se dice, no, es el pueblo santo, la nación santa, el pueblo, pero cuando nosotros leemos la Biblia, es el pueblo más idólatra de la Biblia. Que tú y que yo, que hemos aceptado a Cristo y dejamos las cosas de la idolatría. Aquí nos vamos al punto de lo que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, el pueblo de Dios, mire, han cavado unas cisternas propias. Cuando una persona dice, bueno, sí, Dios me bendijo, pero ya abrió la represa y ya ves que el agua que estaba tal vez estancada, vamos a decir, el salario que tú recibías era algo poco, pero como ahora Dios ya te bendijo y ves que la represa ya está saliendo el agua, tú vas y empiezas a hablar, ahora sí el Señor me está bendiciendo, pero lo estás haciendo con tus propias fuerzas. Ya no es sino de llevar la mente o el corazón o los ojos puestos en Cristo Jesús, sino tú mismo decir lo que estás haciendo por tus propias fuerzas. Nabucodonosor lo dijo, lo hizo, y dice la Biblia que cayó como animal. Y ese aspecto puede funcionar en la vida de uno cuando uno empieza a enfocar las cosas o las cisternas que uno mismo empieza a abrir, pero son agriegadas. Y nos olvidamos de lo que Dios hizo principalmente desde el principio. Lo que enfocaba mi hermana hace rato, ¿verdad? Regresar a las cosas pasadas. O sea, si vemos esta atmósfera, todos hablamos lo mismo. Regresar al principio, regresar a lo que Dios nos dio como diseño, regresar a los tiempos donde, mire, nos desvelábamos por el Señor, dejábamos trabajos por Dios, mirábamos con fe y no con cisternas que nosotros mismos hubiésemos hecho. Hoy en día la gente ve más la cisterna personal que la cisterna de Dios. Confía más en el mundo, lo que le da el mundo, que lo que le dé Dios. A veces ve más las finanzas del mundo que las finanzas de Dios. A veces vemos o se ve más de lo que el mundo está haciendo y queremos ser como el mundo y no queremos ser como lo que Dios nos ha mandado a hacer o ser como el diseño principal que tengamos que depender de Él. Aquí el pueblo de Israel, mire, ya se había desviado, ya se había apartado. Iban a las montañas y sí, tenían su templo. El templo, ellos llegaban, había sacerdocio, entraban al templo, ellos pensaban, no, pues ya vengo, me purifico, vuelvo a salir y voy, y dice, han hecho altares en las montañas, han puesto sus propios altares bajo los árboles, han adorado, se habían desviado a adorarse Dios, adorar a dioses ajenos. Ya ese tiempo el pueblo estaba perdido. Y había un personaje que era Jeremías, que Dios lo había llamado. Mire, el gran peso es cuando Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Cuando usted aceptó a Cristo y no lo aceptó solamente por conveniencia ni por temor, porque el aceptar a Cristo en nuestro corazón es aceptarlo por amor. Muchos en aquel tiempo, hoy ya creo que es un poquito más difícil, ¿verdad? En aquel tiempo aceptaban al Señor por miedo y no por amor. Porque
porque les predicaban un mensaje: si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Oh, pues me arrepiento. Pero no tenían el conocimiento que era el amor a Dios. Me arrepentí porque me dijeron que me iba a ir al infierno, y como no me quiero ir al infierno, pues solamente digo la oración de arrepentimiento y ya estoy de este lado. Y no era así. El arrepentimiento verdadero y genuino es cuando nosotros venimos al Señor y damos frutos de arrepentimiento, dice la Biblia. Que ya antes me enojaba, ahora ya no me enojo. Antes era iracundo, ahora vive la felicidad en mi corazón. Y que no solamente tú te califiques, sino que vengan los demás y te digan: oye, pues ¿qué le hiciste? Porque antes yo te miraba que andabas tomando, que andabas perdido, que andabas, y ahora hablas de puro amor. Te están viendo que eres un fruto de arrepentimiento. Y a veces hasta te van a decir, porque a mí me lo decían: ayúdame, yo quiero ser como tú. Y claro, Pablo decía, ¿verdad? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo, pero que no imiten al mundo. Que no vayas tú ahí, ahorita hagas las obras de Dios y mañana hagas las obras del diablo. Y este pueblo estaba acostumbrado, mire, a querer beber agua de Dios y ver sus cisternas que estaban rotas. De ir a buscar allá sus dioses ajenos, y llegaban al templo para limpiarse. Y había profetas en aquel tiempo en ese lugar que profetizaban muchas cosas muy bonitas, que todo era bien, que todo era bueno, que iban a ser vencedores, que iban a ser guerreros, que iban a vencer al enemigo, pero nunca les decían las pérdidas humanas que iba a haber con el tiempo. Sin embargo, Jeremías había sido llamado para esto. Joven, el Señor lo llamó desde el vientre de tu madre, dice: te escogí. Mire, número uno, hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre. No nacimos solamente por haber nacido en este mundo. Cada uno de nosotros traemos un propósito aquí en la tierra, un mensaje aquí en la tierra. Tal vez algunos lo vamos a descubrir ya adultos, tal vez en la juventud, tal vez no. Porque la Biblia mismo dice, ¿verdad?, que enseñes al niño en su camino. Y de ahí ya no te habla de la juventud. Ya de ahí, y aunque fuese viejo. Y no te habla de la juventud. Pero entonces quiere decir que hay una separación entre la niñez y la juventud cuando viene la madurez. Digo, la niñez y lo adulto cuando viene la madurez. Tal vez te perdiste en la juventud. No todos, algunos que no, yo conozco, mire, le han entrado al evangelio desde jóvenes, pero a echarle ganas, a trabajar en la obra del Señor, a evangelizar al pueblo de Dios, a buscar las obras de Dios, a cambiar el mundo de estos tiempos también. Porque en realidad lo que estamos viviendo hoy en día, mire, es como si estuviéramos viviendo este tipo de tiempo, lo que Jeremías miraba, lo que Jeremías les decía. Han buscado sus propias cisternas y ahora dependen más de algo que de lo de Dios. Le platicaba a Ariel hace un momento de algo que a mí me pasó, la verdad que me han pasado muchas cosas, pero cuando leía esto, cuando leía Jeremías, me acordé de algo, ¿verdad?, que hice sin querer hacerlo. Yo trabajo, para los que no saben, bueno, trabajo con una escuela hebrea, en una escuela hebrea, la mayoría, algunos rabinos. Y un rabino me preguntó en los tiempos del COVID, ya ve que pasaron a repartir dinero por todos lados, y me dijo: ¿y a ti cuánto te dieron? ¿No? Y digo: a mí me prestaron, porque al rato me lo van a cobrar. No recuerdo cuánto fue, $1,500 o $2,000, creo. Y yo le dije: ¿a ti? No, dice, a mí, ¿cuánto crees? No, pues no sé. Le digo: pues unos 10, no, 21,000, wow. Y en ese momento me sale una expresión como las que le salían a Jeremías cuando Dios hablaba con el pueblo de Israel. Y le digo: Baruch Hashem, que mi emuná está en Hashem y no en el gobierno de esta tierra. No, dice, no me digas eso. Dice, no, dice, le dolió. Mire, Jeremías le decía: dos cisternas, la de Dios y la de la que ellos habían fundamentado el mismo pueblo de Israel. Y en ese aspecto vio dos cisternas igual. Hay gente que depende más de las cosas terrenales que de la bendición de Dios. Para estos tiempos nosotros debemos de decir: Señor, aquí estamos en tus manos y que la voluntad tuya sea
en nosotros, no la propia voluntad. Jesús mismo se lo dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces hay dos voluntades. Yo puedo hacer mi propia voluntad y puedo trabajar bajo mi voluntad, pero no en la voluntad del Padre. Y ahí vemos dos cisternas. Cuando yo pongo mi vida en la voluntad del Padre, el Padre me va a decir: ve y haz. Yo voy a estar contigo, te voy a acompañar a donde tú quieras, yo voy a hablar por ti. Y aunque pasares por las aguas, no te hundirás. Y aunque pasares por el fuego, tampoco te vas a quemar. Mire, hay mucha promesa de parte de Dios. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, estamos con Dios y no dependemos de cisternas externas. Que nosotros podamos decir: me voy a ayudar con esto, al fin y al cabo, aquí voy a salir adelante. Mire, Jeremías 15:2 dice: y cuando te digan: ¿a dónde iremos?, le responderás: así dice el Señor, los destinados para la muerte, a la muerte; los destinados para la espada, a la espada; los destinados para el hambre, al hambre; y los destinados para el cautiverio, al cautiverio. Dice el 3: y enviaré sobre ellos 4 clases de males, declara el Señor: la espada para matar, los perros para despedazar, y las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir. ¿Y sabe a quién se lo envió? Era una palabra para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido del Señor. Para el pueblo, mire, una de las cosas que nosotros podemos entender en la Escritura, que cuando hay una base bíblica en nosotros, por el cual nosotros aceptamos a Cristo, eso nos fundamenta a seguir el Evangelio y nos fundamenta a seguir al Señor. Pero nuestra generación que viene atrás de nosotros, si no tienen una experiencia con Dios, es muy difícil que ellos puedan entender lo que nosotros mismos profesamos. El pueblo de Israel, mire, cuando salieron de Egipto, pues ellos vieron la maravilla que abrió el Señor en los mares, que descendió el maná del cielo, que les dio de comer codornices. ¿Cuántas cosas hizo el Señor? Que en la peña de Oreb abrió el agua y les dio de beber. Muchos milagros vieron en el desierto. Esos estaban fundamentados en lo que habían visto. Pero la generación que venía más adelante empezó a perder la esencia que Dios había hecho en estos en el desierto. Y solamente de oídas conocían al Señor, pero no lo habían visto. Por eso el profeta decía: de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Y qué hermoso es, hermano, que usted y yo tengamos esas experiencias donde nosotros podamos entender y decir cuál es la voluntad de Dios. Yo he visto a Dios. Y tal vez me va a decir: hermano, pero la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Pero yo lo puedo ver en cada uno de nosotros. Tal vez puedo decir: yo vi la mano de Dios en mi hermano Álvaro, que le operaron del corazón y salió ileso. Bien. Yo vi la mano de Dios en mi hermano Jorge, que a pesar de que los médicos han dado diagnósticos sobre todo eso, él ha salido adelante. Sí. Yo vi la mano de Dios en mi vida cuando estuve en la plancha y creo que a punto estuve de perder la vida. Y sin embargo, nada más estuve 3 días. Y salí del hospital. Y eso es ver la mano de Dios. Eso es ver a Dios. Y no porque estuve a punto de la muerte: y ahora sí voy a seguir al Señor, y ahora sí voy a echarle ganas, hermano. Esto ya viene desde antes en cada uno de nosotros. El trabajar en la obra del Señor, el buscar a Dios, en no buscar dioses ajenos, en no buscar cisternas agrietadas. Y muchas de las veces dentro de las congregaciones existen cosas, hermano, que a Dios no le agradan. Porque hay muchos que buscan consejos. Mire, las congregaciones tienen un fundamento, tienen un pastor, tienen un liderazgo en el cual el pueblo y la oveja se puede acercar al liderazgo. Ya sea el pastor, ya sea líder, la confianza. ¿Por qué? Porque una mujer, lo digo así, porque una mujer no se puede acercar a un pastor para decirle sus problemas, tal vez personales de su cuerpo, pero está la esposa del pastor, la pastora. Y a ella se le acerca y a ella sí le puede tener la confianza de decirle: mire, me está pasando esto, y esto, y esto, y esto, y aquello. Y ahí está la oración, y ahí está, hermano, la respuesta. ¿Sabe cuándo surge? Cuando una cisterna se vuelve agrietada.
Cuando alguien le da un consejo y como no le gustó el consejo, va y busca otro consejo por allá afuera. Por ahí había una persona que había dicho de una bruja que oiga hermano, ya no estamos nosotros para andar buscando como Saúl, la bruja de Endor. Mire, ya cuando Saúl había perdido todo, dice que ya ni el Urim ni el Tumín eran las piedras por las cuales el Señor le hablaba. Dice, y el espíritu de Jehová se había apartado del rey Saúl. Y como no tenía él la conexión, y el profeta Samuel ya había muerto, fue y dice, y fue a buscar a la bruja de Endor para que le dijera lo que era, o lo que venía, o lo que tenía que hacer. Y es donde la iglesia nosotros debemos, hermanos, de estar preparados, de decir, no, yo estoy fundamentado en lo que es la palabra y la escritura, porque aquí en la escritura están todos los consejos. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos aprender, desarrollar y decirle, Señor, hasta el futuro, mire, de esta tierra y de estos tiempos está escrito en la Biblia. Simple y sencillamente tenemos nosotros que pedirle la revelación al Señor para que el Señor nos muestre. Muchas de las veces las ocupaciones nos hacen que no podamos encontrar lo que Dios nos quiere mostrar. A Jeremías le decía el Señor, cierra tus ojos, Jeremías, ¿qué ves? Veo una vara de almendro, que esta vara está reverdeciendo. Y era Israel que iba a reverdecer con el tiempo. A mí hace tiempo Ariel me trajo un púlpito de madera de unos niños de la montaña que me hicieron. Y cuando lo puse en mi casa, que empiezo a ver que en el palo que bajaba del púlpito, empezó a brotar una rama. Digo, wow, le saqué fotos y la mandaba y no estaba plantado en tierra, era una vara ya cortada. Y le digo, mira, Ariel, está reverdeciendo la rama. Y eso quiere decir, bueno, si el Señor se lo mostró a Jeremías, cómo iba a reverdecer o cómo iba a salir nuevamente, porque no iba a aportar de tallo el Señor al pueblo de Israel, siempre iba a haber un remanente. Para esos tiempos nosotros habíamos perdido el pastor que nos pastoreaba, había muerto por el COVID. Y en ese tiempo entonces el Señor nos estaba hablando cómo los retoños del tronco apostólico que habíamos tenido iban a empezar a reverdecer y a salir nuevamente. Son circunstancias que el Señor usa, que muchas veces nosotros debemos de entenderlas, cómo las usa o para qué las usa, para que entiendamos. Ahí el pueblo, mire, el pueblo de Israel estaba cegado en los tiempos de Jeremías, un profeta que podemos decir que era al nivel de Moisés, al nivel de Samuel, un profeta joven que le tocó una de las circunstancias más difíciles porque era un pueblo idólatra, que cuando él abría su boca venían las personas y lo apedreaban, que cuando él decía una palabra de parte de Dios se burlaban de él. Tuvo que ser un poquito ya retirado de la comunidad porque ya no lo querían. Oye, Jeremías, háblanos cosas buenas, siempre eres el profeta de la maldición. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba lo bueno, les gustaba lo mejor. Sin embargo, el Señor les había dicho, mire, destinados para la muerte, los destinados para la espada, los destinados para el hambre, los destinados para la cautividad. O sea, había 4 puntos ahí que el Señor les había marcado al pueblo de Israel, cómo iban a ser esclavizados y llevados. Y si nosotros tomamos los tiempos, la Biblia es un círculo, hermano. El tiempo que pasó va a pasar y más adelante va a volver a pasar. Un círculo. Todo lo que usted lea en el Antiguo Testamento lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Es un círculo completo, simple y sencillamente tenemos que sentarnos para poder entender lo que es la palabra. Habla de Adán, del antiguo Adán, del postrer Adán, habla de Jesús, habla del Adán, del huerto que perdió todo, pero también la Biblia nos habla del Adán que vino a recuperar todo, y eso es Cristo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros, si nosotros pusiéramos esta profecía o estas palabras de Jeremías para estos tiempos, mi hermano, estaríamos viendo que muchas de las cosas, mire, después del COVID hubo muchos que haber estado sentados en la mesa con el Señor Jesús,
de haber comido la Santa Cena, de haber profesado que eran salvos. Ya vinieron, se acomodaron y se perdieron. Hoy cavaron sus propias cisternas y dicen, no, yo aquí en mi casa, aquí hago mis servicios, aquí adoro a Dios, aquí alabo a Dios. ¿Será? Pues yo me pregunto, ¿será cierto eso? Que verdaderamente en la casa puedan hacer. El apóstol Pablo dijo, y no tengan, como muchos tienen por costumbre, de ya no congregarse. Entonces buscan pretextos para hacerlo de esta forma y decir con esto, mire, estos dice, iban y hacían allá, iban y buscaban sus ídolos y después llegaban al templo y dice, se arrepentían y ya era todo terminado. Nuevamente comenzaban con lo mismo. Venía Jeremías y les empezaba a decir las palabras que el Señor le había puesto en su corazón y no lo aceptaban. Y a veces la palabra es dura, mire, cuando nosotros, mire, una de las peores ideas de apartarse de Dios es la idolatría. Y tal vez podemos decir, hermano, yo ya no tengo idolatría. Pero muchas de las veces hay idolatría personales. No, es que a mí me gusta cómo predica el hermano. Eso es idolatría. Es que a mí me gusta cómo cantan los hermanos. Eso es idolatría. A mí no me gusta cómo canta la hermana, pero a la otra hermana sí me gusta. Eso se llama idolatría. Y hay muchos ejemplos. A mí no me gusta cuando va la hermana. Mejor me gusta cuando va el hermano y ahí sí me gusta estar. Eso se llama idolatría. A mí, mire, mi esposo, esto y esto y esto. La imagen a veces del esposo se lleva a la idolatría. O viceversa, la imagen de la esposa o la imagen de los hijos. Idolatría, hermano. Y es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos en estos tiempos, esa idolatría. Ya no estamos como en aquellos tiempos, ¿verdad? Que tal vez andábamos de procesión en procesión buscando la idolatría en esa forma, pero hoy dentro de la congregación también se llama idolatría. El Señor es el que le puso, hermano, la palabra que le ponga en su corazón. No la rechace, escudriñela. El apóstol Pablo dijo, escudriña, toma lo bueno y lo demás deséchalo. Pero si la palabra te hierve en el corazón y te está removiendo por dentro de tu corazón, no es que sea yo o el vaso que está predicando, es el Señor que te está muchas de las veces hablando en el corazón. Yo me he apartado, Señor, y he dejado de hacer las cosas que tú me enseñaste desde un principio a hacerla. Y hoy, Señor, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Estoy haciendo lo que es mi voluntad y no la voluntad de Dios. Yo antes oraba, Señor, y ahora. Yo antes ayunaba, Señor, y ahora. Yo te buscaba, Señor. Yo miraba a un joven, Señor, y le daba dinero o le llevaba comida, Señor. ¿Será que hemos cambiado la forma de decir, bueno, pues el Señor está en todos lados y Él conoce mi corazón, ocupado por todos lados? Entonces muchas de las veces la cristiandad se desvía a ser cisternas y son cisternas agrietadas. Mire, Lamentaciones 3:40 dice, examinémonos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. O sea que el Señor nos deja, a veces andamos por caminos distintos. La palabra del Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por el Señor. Entonces, hay veces que nosotros tomamos nuestros propios caminos y desechamos el camino que el Señor Jesús nos dejó marcado. Y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. No, hoy es domingo, pero pues yo no quiero ir a la iglesia. Me siento cansado, estoy ocupado, estoy haciendo el otro. Estamos cavando cisternas. Ya cuando la iglesia, mi hermano, empieza a hacer sus propios criterios pensando que yo soy santo. Yo me arrepentí y la santidad el Señor me la dio y la salvación es como un don y el don son irrevocables, no los puede quitar al Señor. Pues esas son las teorías que traen muchos, ¿verdad?, en la mente. Pero la Biblia dice que cuides la salvación con temor y con temblor. Y si te dice que la tienes que cuidar es que porque el Señor no te la está quitando, tú mismo la estás abandonando. Entonces, ese arrepentimiento que viene del corazón, hermano, debemos de escudriñar nuestro corazón. ¿Qué camino estoy tomando? ¿Por qué camino me estoy yendo?
¿Será que tengo que regresarme para agarrar nuevamente el camino que el Señor Jesús me marcó en Juan 14:6? ¿O será que me puedo ir en mi propio camino y hacer lo que yo quiera? ¿Sabe? Antier hacíamos un programa y me preguntaba algo, y una de las cosas que a mí siempre me duele, me llega al corazón, ¿verdad? Testificar el tiempo, hace muchos años de mi juventud, que me fui un año de mi casa. En aquellos tiempos no había teléfonos celulares. Mis padres sufrieron por un año, porque yo regresé después de un año. Tomé mis propios caminos, mi propio camino. Sin embargo, cuando regreso, mire, no hubo un rechazo. Hubo un amor, un abrazo, un apoyo nuevamente. Aquí te vamos a apoyar, échale ganas y vas a salir adelante. Y eso es lo que uno necesita. Amén. Regresar del camino donde uno tomó el camino pensando que estamos haciendo lo correcto, y sin embargo, muchas de las veces no examinamos, como dice la palabra, nuestro propio camino. Examinamos el camino del hermano, de la hermana, el testimonio del hermano, de la hermana, pero nuestro propio testimonio no lo examinamos. Que tuviéramos el tiempo, mire, que el Señor nos dijera: cierra tus ojos un momento, examina tu camino. Y que nos dijera: sí, como dices tú, que la hermana anda mal y que anda haciendo esto y que anda haciendo el otro, por tal vez murmuraciones que se levantaron en la congregación. Examínate tu camino. Y ahí es donde el Señor tiene que tocarnos su corazón, decir: Señor, verdaderamente, yo antes hacía esto en tu iglesia, Señor. Yo empujaba, Señor. Yo buscaba la oveja, Señor, que no quiere ir a la congregación. Aún arrastrando, tienes que agarrar y llevarla a la congregación. Y ahora yo me doy cuenta muchas de las veces, mire, personas que se gozan, que porque la hija del hermano anda en los clubes, porque se anda perdiendo. Mírala, y los hermanos en la congregación aplaudiendo. Pero no lo dice por crítica, lo dice por gozo. Porque lo que ella quiere ver es que sus hijos están perdidos, pero que también los del otro estén perdidos. Y no se trata de eso, hermano. Se trata de que nosotros examinemos nuestro propio camino. Y al examinar el propio camino es examinar el camino juntamente con la familia. ¿Por qué? Porque si el hijo del hermano está perdido, yo tengo que ver que el Señor me lo está mostrando tal vez de una forma con el hijo del hermano, para que me dé cuenta con el hijo mío que también va por el mismo camino que el camino de aquel. Y amar a mi hijo y amar al hijo del hermano y decirle: a ver, con la misma mano decirle: la paz esté con vosotros, vengan y regresen al camino del Señor y vamos a caminar juntos. Y no gozarnos del mal de los demás. Porque Israel era lo que tenía. Se gozaba Israel. Hacían sus fiestas, hacían sus pecados de idolatría y se apartaban del Señor. Era el pueblo escogido de Dios. Y era el pueblo apartado de Dios. Porque se habían olvidado quién era el que los había escogido. Sin embargo, mire, en Jeremías 15:19 dice: entonces dijo así el Señor, del 19 al 21: si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y te pondré para este pueblo por muralla de bronce invencible. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, declara el Señor. Te libraré de la mano de los malos y te rendiré de la guerra de los violentos. Qué palabra tan hermosa le dijo Dios a Jeremías, ¿verdad? Qué precioso es cuando Dios nos defiende. Una de las cosas que yo he aprendido, que Dios me dijo en una ocasión: tú cállate que yo te voy a defender. Hay veces que en los problemas, hermano, queremos decirle: ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? Si nosotros guardáramos silencio, le decimos: aquí estoy, Señor, y no hablamos en contra de Dios, mire, tú cállate y yo te voy a defender. Si nosotros guardamos silencio y Dios ve mi situación, Él va a defender
nuestra vida, en cualquier estado que tú te encuentres, Dios nos va a defender en la situación en la que nosotros nos estemos encontrando, siempre y sencillamente con lo que Dios le decía a Jeremías. Jeremías, mire, profeta joven, profeta llorón lo ponen, ¿por qué? Porque todas sus profecías que él traía, el pueblo le daba la espalda. Todo lo que venía Jeremías y les decía, va a haber una vara de almendro, arrepiéntate, vuélvanse al Señor y dejen de estar adorando dioses ajenos. Todo lo que Jeremías le decía, venían, lo apedreaban, venían, lo acosaban, venían. Al último lo agarraron y lo metieron prisionero. Y estando prisionero, había uno de los escribas, uno de los discípulos que él tenía. ¿Por qué lo escribían? En aquellos tiempos se escribían las profecías. Y este Baruch, cuando llegó el pueblo de Babilonia al cautiverio, corrió Baruch y le dijo, Jeremías, está pasando esto. ¿Y sabe qué hizo Jeremías? Empezó a llorar. A Jeremías no le dio alegría porque todo lo que les había advertido les estaba cayendo en el mismo momento. Los que iban a morir a espada, los que iban a ser llevados al cautiverio, los que iban a quedar ahí para que se los comieran las aves del campo y las bestias del campo. Todo estaba pasando en ese momento y Jeremías lloraba y decía, hoy entiendo las visiones que Dios me dio. Después de mucho tiempo entendía que Israel iba a ser nuevamente, porque se acordó de esa profecía que estaba escrita y le dijo a Baruch, tráeme, quiero ver lo que está escrito. Y cuando vio que la vara de almendro iba a reverdecer y llegaron los que estaban ahí que se iban a llevar y le preguntaron, ¿tú eres Jeremías? Yo soy Jeremías. Tal vez él pensó, pues de todo lo que yo he pasado me van a llevar cautivo. Tú vas a ser libre. Y tienes dos decisiones, irte cautivo con nosotros o quedarte en la tierra. Se quedó en la tierra, donde él había nacido. Siempre decían, pero ¿por qué Dios Jerusalén tiene que destruirla? Si es la ciudad de Dios. Así le decía el pueblo a Jeremías. Cuando Jeremías se queda y empieza a caminar por las ruinas, empieza a ver a la gente que le habían dejado ahí, las viudas, aún la gente que estaba en silicio, porque en aquel tiempo cuando perdían algo se echaban harina, rasgaban sus vestiduras, gente que había tenido grandes pérdidas. Y Jeremías les decía, tengan fe porque de ustedes el remanente va a sacar el Señor un retoño y ese retoño va nuevamente a poblar esta nación. Los que habían quedado, los que se habían quedado en ese lugar, tal vez de los que se habían burlado anteriormente con él. El Señor a cada uno de nosotros, mire, nos ha escogido con un propósito, de no alegrarnos de la destrucción de los demás, sino de llorar por aquellos que tienen necesidad. Jeremías lo hacía, sino de sentir, mire, el mismo peso del hermano que tiene, sentirlo como si fuese de nosotros mismos. El dolor que tiene el hermano o la hermana, sentir ese dolor y orar por ese dolor que tienen ellos mismos. Ayer hablaba una hermana de México que hemos estado orando por ella. Evangelista, buena evangelista. No recuerdo tal vez cuántas almas hay ganado en su caminar, pero ella, cuando iba a la calle, el que encontraba siempre su tratado y su mensaje, ¿quieres aceptar a Cristo? Quiero aceptarlo, lo aceptaba y la dirección, te espero en la iglesia. Mire, un ministerio que pocos quieren, pero su vida, hermano, de igual manera se está secando. Y ayer se despedía y nos decía, me da mucho gusto haberlos conocido. Sé que el Señor ha hecho muchas cosas con ustedes. Creo que, me decía, sí, mi motor creo que ya se está apagando. Hoy me tengo que ir a con las medicinas son caras, no es como aquí. Aquí hay una aseguranza y la medicina, la aseguranza te da la medicina. Allá no. Allá es muy difícil. Dice, hoy pues
me tengo que empezar a despedir de todos los que conocí en toda mi trayectoria, que son muchos. Pero eso sí les digo, que todo lo que ustedes han hecho se ha bendecido de parte de Dios. Y a uno le duele. Y oramos por ella y intercediendo a Dios, y tienes una oportunidad para ella, Señor, dásela, Señor. Por los testimonios, Señor Dios, no por las obras para que nadie se gloríe, dice tu palabra, Señor, pero sabemos que tú tienes todo eso apuntado en el libro de la vida. Y mire, orar por una persona que se te está despidiendo es doloroso. Pero Jeremías miraba las visiones, hermano, y creo que esos puntos son los más importantes que nosotros debemos de tener capturas. Así como tú sacas fotos en el teléfono, estás buscando en el teléfono las fotos que tienes de años atrás, esos deben de ser capturas en la mente, en el corazón, de decirle a Dios, o de recordarnos de dónde Dios nos ha sacado y a dónde estamos puestos en este tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho con la mano de Dios y la voluntad de Dios en nuestras vidas? Porque no hemos caminado por sí solo. Hemos caminado con la voluntad de Dios. Y hemos estado hasta hoy aquí por la voluntad de Dios, no por la propia voluntad. Y es un recorrido que tenemos, hermano. Y cuando nosotros cerramos los ojos y nos acordamos de las visiones, de las palabras proféticas que el Señor puso en el corazón de cada uno de nosotros, es cuando nosotros debemos de reflexionar y de decir, me estabas hablando, Señor, en aquellos años de lo que yo iba a hacer en estos tiempos. Me estabas hablando, Señor, tal vez la semana pasada con el matrimonio que yo estaba mirando y los problemas que tenía este matrimonio, y me estabas enseñando que a mí también venía este problema por causa de lo que ahora vivimos. Hay veces que hay circunstancias que pasan en el vecino, en la familia, pero a veces no las entendemos, que el Señor nos muestra cosas que nosotros, si nos sentamos y le decimos, Señor, voy a cerrar mis ojos un momento, así como Jeremías, para que me digas, Señor, qué es lo que tú quieres. Aquí lo único que el Señor quería es que el pueblo del Señor se volviera a Él. Y lo que hoy quiere el Señor, mire, que nosotros podamos pensar en todos aquellos que se han apartado y decirles, úsame. El Señor te va a usar. Pon palabras. Jeremías decía, Señor, pero soy niño. No quería él ir a hablar, ¿se imagina? Un niño ir a hablar con una multitud, con adultos. Y tal vez nosotros nos encuentremos, Señor, pero es que yo no sé nada de la palabra. ¿Cómo le hago, Señor? Una de las primeras visiones que venía a mi vida, mire, es ver árboles con frutos. Digo, no conocía de la Biblia, pero cuando yo voy a la Biblia y digo, ay, Señor, ahora veo los frutos de arrepentimiento, pero en aquel tiempo que yo no conocía la Biblia, Señor, tú me estabas hablando que tenía que ser como un árbol, pero con frutos de arrepentimiento. Hoy entiendo, porque ya sé lo que está escrito acá. Y sin embargo no sabemos nosotros lo que está escrito en la Biblia, pero si el Señor te lo mostró antes y hoy lo lees y se queda uno espantado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos vasos que muchas de las veces el Señor, el Espíritu Santo, nos ha hablado en nuestro corazón, pero no entendemos. ¿Por qué? Porque somos Jeremías, niños. Y sin embargo el Señor tiene un proceso en nuestras vidas. Jeremías se quedó para restaurar el remanente que había quedado. Usted y yo nos quedamos después de la pandemia para restaurar el permanente que había quedado aquí en la tierra. Para aquellos que se apartaron, para aquellos que no conocen. Por eso no nos llevó el Señor. Y no a los que se llevó se lo haya llevado por pecado. Porque el apóstol de nosotros murió por causa de andar predicando el Evangelio. Como no cerró las puertas, se imagina en el DF. El DF es grande, la iglesia es grande. Y llegaban todos. Y al predicar, y todos querían que los atendiera, se contagió y hasta ahí quedó. Pero eso sí nos dejó bien claro, que a donde quiera que nosotros andemos, tenemos que andar buscando el rostro de Dios sin temor a nada. Y si el Señor nos dice hoy o mañana, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegué, Señor, y gracias por los días que me has dado, porque fue la voluntad tuya y no la mía.
Y qué bueno que seamos nosotros como esos guerreros que mueren en la batalla. En el campo de la batalla. ¿Cómo moriste? Evangelizando, Señor. Cuando llegues allá, ¿por qué te moriste? Pues me contagiaron, Señor. ¿De qué? Pues no sé, pues yo estaba evangelizando. Lo que tú nos dejaste hacer, Señor, eso estábamos haciendo. Y hoy me encuentro aquí, Señor. Pásale. Qué bonito sería, ¿verdad? ¿Y te imaginas? Que en la puerta esté el que estaba en la cruz. Bienvenido. ¿Y tú? ¿Quién eres? No, pues yo era un ratero, no evangelicé ninguno, pero aquí estoy. ¿Y cómo que estás aquí? ¿Cómo te metiste? Porque me arrepentí en la cruz. Porque yo en la cruz miré que había uno que pusieron ahí, rey de los judíos, y yo dije, si eres rey, pues acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y también dije, él no es culpable, él es inocente, nosotros merecemos el peso de la muerte por el pecado que hemos cometido, por el delito que hemos cometido, pero él no. Mira, él en la cruz confesó sus pecados, que era un delincuente. Y en ese mismo momento el Señor lo cambió y le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y que usted llegue allá y bueno, y pues... Mira, Señor, pues yo andaba haciendo esto y lo otro. No, pues pásale. A cada uno le van a dar un espacio allá y un trabajo. Aquí no se acaba el trabajo, hermano. Aquí estamos siendo preparados para el Evangelio eterno, para la eternidad. Por eso me llamaba la atención la palabra que mandó el pastor John. Aprovechen hasta el último minuto de su vida. Si se lo dice un moribundo, hay que hacer caso. Y esperemos en Dios que no, que tengamos Pastor Joe para más tiempo. Y hay que orar por él. Pero si le dice una persona, hermano, que está ya en sus últimos tiempos. Mire, yo he visto personas muertas. En mi mente se quedaron grabadas personas. Yo miré un señor agonizando con una puñalada en el corazón. Un maestro de la universidad se me murió en mis brazos. Su último suspiro yo lo vi. Una viejita que era la vecina de la casa, el último suspiro, yo lo miré. Y uno entiende cuando alguien se muere, hermano. Tal vez usted no haya visto a alguno que sea el último segundo de su vida. Y uno entiende en el tiempo, dice uno, así es la vida. La vida no la tenemos ni comprada, ni el rico, los doctores también se mueren, aquellos que sanan también se mueren, los brujos también se mueren, todos nos vamos a morir. Aún Lázaro resucitó, pero se tuvo que morir. Así es. Nadie tiene la vida comprada en esta tierra, y por más que quieran extender los días, y el Señor te dice, mañana llegaste, hasta mañana se acabó. Por eso hoy en día, hermano, reflexionemos en esta palabra. Tenemos algo en contra de nuestro hermano. Que vayamos y le digamos, perdóname, hermano, yo sé que le vas a la América. Te perdono. Tenemos que ser así, hermano. Mire, el corazón a veces para en un segundo. Y queremos, en el último minuto, queremos hacer todo lo que no hicimos en toda la vida. ¿Por qué? Porque pudiéndolo hacer ahorita, de ir a pedirle perdón aún a los familiares, a los hijos, tener ese encuentro, llegarnos a congraciarnos, a abrazarnos. ¿Sabe? Mire, yo tengo mis hijos, mi hijo el mayor, pues ya vive aparte. Mi otro hijo, segundo, anda bien lejos, en San Francisco, trabajando. Y cuando llegan, esta semana pasada estuvieron ahí los tres. Y hubo una casa pues, alegre, contentos todos, ¿verdad? Porque todos le vamos a Cruz Azul ahí en la casa, ¿no? Contentos todos ahí, hermanos. Pero cuando se va, mire, se siente El vacío. Se siente un vacío. ¿Usted se imagina Jeremías cómo se sentía en el momento cuando, aunque eran mundanos y toda la gente, porque él no se quería meter aún ni decirle las palabras a su propia nación? Le dolía en su corazón, aunque tenía que decirlas. ¿Qué sentía Jeremías cuando había visto ya
que todos se habían ido al cautiverio, que muchos habían estado. Es un dolor en el corazón. Por eso, si hacemos reflexión en la palabra y decimos, yo me tengo que poner a cuentas, aún con aquel que no quiere ponerse a cuentas conmigo, yo voy a ponerme a cuentas y decirle, perdóname, aunque yo no le haya hecho nada. Y cuando lleguemos allá arriba, hermanos, nos pueda recibir el Señor. Amén. ¿Se imagina? No vaya a ser como aquel cubano que dijo, oye, ¿qué va a pasar si Fidel Castro se arrepintió en el último momento y se hizo cristiano y se fue para el cielo? Pues yo llegando allá voy a pedir que me manden al infierno. Mire, hermano, allá en el cielo todos vamos a llegar iguales. El Señor nos da iguales allá arriba. Y no porque yo tenga un problema terrenal aquí y me lleve el problema terrenal allá arriba, hermano. Por eso lo que tengas que ponerte a cuentas hoy en día aquí, hazlo aquí en la tierra. No en el último momento, no en el último tiempo. Mientras el tiempo tengamos de parte de Dios, hacerlo. Amén. Para el Señor. Sí. Que la cisterna, recuerde bien, que nuestra cisterna no sea agrietada. Una cisterna agrietada, todo el agua que le cae se va. Amén. La cisterna de Dios siempre va a tener agua, agua viva. Y dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Amén. El Señor Jesús nos miraba como cisternas, pero ya no agrietadas, sino como cisternas que retengamos el agua, que retengamos la palabra, que hagamos la obra de Dios y que no tengamos esos problemas entre familiares, entre hermanos. Amén. Amén.